Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, don Carlos de Aguinaga, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y cuál es su criterio respecto a esta decisión del Consejo Nacional Electoral? ¿Se debían anular las elecciones para asambleístas y asambleístas del exterior en las tres circunscripciones del extranjero? ¿Por qué cree que el CNE tome esta decisión? ¿Y qué tan beneficioso o perjudicial podría ser para nuestra democracia y para estas últimas elecciones? Bienvenido, Carlos. Muy buenos días, Verónica. Un saludo cordial a todos quienes les escuchan en Radio Sucesos y les siguen en redes. Bueno, para tomar una decisión de esa naturaleza, eh, realmente hay que ver si la misma tiene todos los elementos de juicio técnicos y legales. Y digo esto porque este caso que se ha suscitado no está contemplado en el Código de la Democracia. No está entre las causales de nulidad establecidas del artículo 147 del Código de la Democracia, ni tampoco está en los casos de nulidad de las votaciones del artículo 143. A mí lo que me preocupa básicamente es que ya hubieron alrededor de 100.000 ecuatorianos que ejercieron su derecho al voto, ¿no es cierto? Y que de alguna manera se debe hacer respetar el principio indubio pro elector, es decir, estar siempre por la validez de las votaciones. Ese es el principio de carácter general. El hecho de que haya tenido un hackeo, la app, porque este voto telemático es una APP, como cualquiera que tenemos en el celular, donde hay un registro de los ecuatorianos en el exterior y se realiza una votación que es trasladada a los servidores matrices de la organización electoral para contabilizar este voto telemático. Me preocupa sobremanera porque ya se generó un derecho de los electos, ¿no es cierto? Hay 3 asambleístas electos por una organización y 3 por otra, pero adicionalmente la votación de la Asamblea Nacional en esta jurisdicción puede cambiar el resultado de los últimos puestos de la Claro. lista de nacionales, ¿no es cierto? Entonces, aquí el tema es que hubo unas protestas vía redes, ¿no es cierto?, de que no he podido ejercer el sufragio y todo eso. La pregunta es, ¿cuántas de esas protestas están establecidas? ¿Cuántos reclamos existen de esta naturaleza? Si es uno, si son 500, si es 10, ¿no es cierto? Porque lo otro es que pudo haber existido también una campaña mediática en redes para desprestigiar este sistema y justamente pidiendo esta nueva elección para beneficiar a alguien. También puede existir ese tema. O sea, por eso es que a mí me preocupa sobremanera sobre la base de qué informes dictaron esta resolución, que obviamente no tiene un sustento jurídico, no está el caso establecido en el Código de la Democracia, eh, va a generar una controversia contenciosa electoral de las partes que se sientan afectadas, de los electos, de los que pueden ser electos, porque en el caso de asambleístas nacionales pueden salir uno o dos de los que ya se supone que están electos, ¿no es cierto? Entonces, no solo tiene una incidencia en el exterior, también tiene una incidencia aquí, en la elección de asambleístas nacionales. En tercer lugar, bueno, ¿y por qué no hacen las otras dignidades, Claro. presidente y Yasuní? ¿Y por qué solo en asambleístas? Entonces, es que Dicen que puede no, afectar los que no, resultados y en el exacto, otro caso no la afecta. O que sea, las pero cifras esto no es, afectan los resultados totales, mencionan. claro,
claro, no afectan los resultados totales, por eso no lo hago. Eh, la modalidad la que debe repetirse en el evento que se repita debe ser la misma modalidad. Yo le pongo un ejemplo, la gente que se registró por comodidad porque además trasladarse grandes distancias en el exterior es difícil, en Estados Unidos, en Europa, y mucha gente que votó en la primera vez, capaz ya no puede votar en la segunda, ¿no es cierto? En la repetición. Esto de cambiar el sistema de votación a físico, también este registro del exterior ha tenido mucha manipulación, mucha manipulación. No hay un sistema de actualización permanente de ese registro del ecuatoriano que regresa o del ecuatoriano que se va. Entonces, realmente son una serie de factores que hay que analizarlos, pero a priori así, analizando todos los hechos y las circunstancias, hay que sobrellevar. Yo no soy partidario de la repetición de las elecciones porque ya se manifestaron unos ecuatorianos. El voto ya es facultativo. La incidencia o el porcentaje de votación que existe en el exterior, en unas elecciones eh, han sido altas, en otras bien bajas, en unas jurisdicciones ha sido menos del 20%, a veces, alguna vez ha llegado al 30%, que también me parece rarísimo, ¿no? Porque generalmente el promedio de votación de los ecuatorianos en el exterior, en todos los sistemas, está alrededor del 15-20% de los votos, ¿no? Entonces, no creo que que esta resolución sea la más adecuada. Me parece que hay que revisarla bien y obviamente va a ser impugnada. Esta impugnación va a generar también que la elección tenga una dinámica muy corta ya, a pesar de que ya, ya hay un debido conocimiento. Y lo grave sería si cambian de modalidad de votación, porque ahí se afectaría el derecho de miles de ecuatorianos que no pueden acudir a votar. Y seguramente cambiará, porque lo que se ha dicho es que hasta que no se subsanen los errores de ese sistema, va a tener que hacer el voto físico. Amigos, son las 7:33. Conversamos con Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto en temas electorales, y hablamos acerca de esta decisión polémica del Consejo Nacional Electoral de anular las elecciones del exterior y elecciones que van a tener que repetirse para asambleístas nacionales y para asambleístas de las circunscripciones del exterior. Ahora, ¿qué podría pasar? Y quizás este es el tema más complejo, Carlos, con la nueva configuración de la nueva Asamblea Nacional. Porque, como usted mencionaba, los extranjeros van a votar, todavía no sabemos cuándo van a hacerlo, pero esto va a cambiar de alguna manera la configuración actual. Asambleístas que ya han sido electos, puede que después se diga, no ha tenido su curul. Entonces, esto también va a acarrear una serie de bueno, de acciones legales, como usted lo menciona, y en un tiempo tan corto que tendrá la nueva asamblea, que entre en sus funciones con este tipo de acciones, quizás no sería lo más adecuado para la democracia. Sí, justamente es un periodo de 1 año y medio en la cual obviamente puede modificarse la correlación de fuerzas en la Asamblea, especialmente los tres asambleístas electos de Construye, ¿no es cierto? Ahí hay una estrategia política porque la Revolución Ciudadana dice, "Miren, nosotros siempre hemos tenido seis, ¿cómo así ahora tenemos tres?" O sea, esa no es la lógica, ¿no? Esa no debe ser nunca la lógica. Por otro lado, en asambleístas nacionales, con la votación en el extranjero y unos quitos más de votos, le pueden dejar fuera de contienda, uno, a Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica, y dos, las adjudicaciones de los últimos puestos de lista también pueden sufrir alguna modificación con el que estaría en 14 lugar, 13 o 14 puestos. Es decir, sí puede haber una alteración de los resultados, pero esto es una alteración a propósito, ¿sí? No es una alteración que deviene de un hecho en la cual, digamos,
se descubre que ingresaron a la app, que hicieron un fraude y que metieron tantos votos. Ese no es el caso. O sea, aquí el caso es, lo que se está diciendo es que hay algunos ecuatorianos que no pudieron ejercer su derecho al voto. ¿Sí? Obviamente se basan en que no se difundió los resultados de ese rato porque sufrieron unos ataques. Hubo una jurisdicción que sí se difundió siempre, que es Europa. Europa siempre estuvo difundiéndose. La que hubo problemas de difusión, eh, de empate en la línea de comunicación fue Latinoamérica y Estados Unidos, Ujú. ¿no? Pero Europa siempre estuvo. Entonces, yo no entiendo, por ejemplo, por qué en el caso de Europa sí estuvo ahí la votación, yo lo estuve viendo siempre, permanentemente, eh, eh, se repite, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué meten a todos en el mismo saco? Entonces, yo lo que creo es que eh, eh, va a haber mucha tela que cortar, mucha discusión, mucha impugnación, mucho desgaste además por este tema, por una elección que ya fue dada. Se van a vulnerar derechos de los ecuatorianos que creen que ya fueron electos y obtuvieron un resultado y de las organizaciones políticas. Eh, Igualmente, los derechos de participación de los ciudadanos que ya no podrán hacerlo por voto telemático si es presencial. O Claro. sea, esto es un absurdo porque el que está, ecuatoriano que está en Alaska, que está en el Mississippi, ¿no es cierto?, que tuvo esta facilidad de votación. Ahora ya no va a irse al consulado más cercano porque eso tiene tiempo, costos, dinero, ¿no es cierto? A mí me parece que la votación de los ecuatorianos en el exterior debe tener varias modalidades más, ¿no es cierto? Voto por correo, voto telemático, un voto presencial, algún otro tipo de sistema de votación que sí hay, ¿no es cierto? Para dar facilidades de lo que los ecuatorianos en el exterior voten, ¿no? Pero cortarles el voto telemático a voto presencial me parece realmente violatorio de derechos de participación de los ecuatorianos. Y no le veo los fundamentos legales para repetir la fundación. Tampoco han explicado los fundamentos técnicos. Entonces, realmente estamos ante una decisión de carácter de presión política o de carácter político. Claro, la causal que dijo el CNE, que para volver a repetir estas votaciones en el exterior es si se comprobare suplantación, alteración o falsificación del registro electoral o de las actas de instalación o de escrutinio. Esa es la causal que utilizó el CNE, como lo ve don Carlos usted. Bueno, eso está en el artículo 143, el literal o numeral, literal C o numeral 3, ¿no es cierto?, del Código de la Democracia, tiene que haber sido declarado por la Junta Especial del Exterior y ahí se declara la nulidad de las votaciones. Es otra cosa. Es decir, una cosa es nulidad de las votaciones y otra cosa es nulidad de las elecciones. Son dos cosas distintas, completamente distintas. Entonces, si se declara la nulidad de las votaciones, tienen que decir en dónde está la suplantación, la alteración del registro electoral. O sea, eso quiere decir que a mí me metieron 10.000 votos. ¿Quién metió? Que nos digan. ¿Cuál fue? O sea, no es que yo cojo una norma y a la norma le pongo para argumentar y fundamentarme en una resolución. No, esa norma tiene que estar adecuada a las razones fácticas y técnicas probatorias de que sustentan justamente esta causal. No puede ser cualquiera, no puede ser una alegación por alegar. Entonces, no nos han dicho al país cuáles son las razones fácticas, técnicas que configuran esta cosa. No lo hay. Bien, importante conocer el criterio de Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto en temas electorales. Vamos a ver
qué sucede después de este anuncio, de esta decisión del Consejo Nacional Electoral de las elecciones para asambleístas por el exterior que van a tener que repetirse. Vamos a ver qué sucede también con todas las impugnaciones que van a interponer movimientos, como ya lo ha anunciado el movimiento Construye, así que estaremos pendientes de esto. Gracias, don Carlos Aguinaga, por estar con nosotros. Gracias, Verónica, para mí ha sido un gusto.